Alemania. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas tardes. Hola, pues es un gusto saludarte, Darío, como cada jueves, pero por supuesto conmocionada como todos los alemanes con la tragedia sucedida el día de hoy. A ver, Juliana, ordenemos lo que se sabe como hecho y a partir de lo que se sabe como hecho, lo que empiezan a ser hipótesis con mayor o menor grado de prueba que por lo menos es lo que ha podido ir contando e ir informando la policía y las autoridades. Bueno, algunos de esos hechos ya los habías adelantado tú, 28 personas heridas hasta el momento, la policía no ha dicho ni ninguna autoridad médica si hubiera fallecido, se sabe sin embargo que varios de esos heridos están en estado de shock, algunos bastante graves, entre ellos un niño de 2 años, también se sabe que esa multitud de gente contra la que chocó su auto ese individuo pues era en realidad una manifestación del sindicato Verdi, donde básicamente la gran mayoría de las 1.500 personas que había ahí pues eran empleados públicos, empleados por ejemplo de jardines infantiles de la ciudad, de hospitales, de otros centros de cuidado. Algunos de ellos habían ido con sus niños, por eso estaban presentes niños en estas manifestaciones. En Alemania hay que aclarar, son las manifestaciones, siempre se reportan a la policía y normalmente son muy tranquilas y siempre van custodiadas por autos de la policía, uno adelante, otro atrás, más la gente que se llama los organizadores o los que generan el orden que van acompañando la marcha para que no se desborde precisamente. Y lo que se sabe un poco también con lo que escuchábamos de esa testigo, pues es que este auto, este Mini Cooper, viene de la parte de atrás, supera los autos de la policía y arrolla a parte de esa multitud que estaba ahí. Las autoridades descartan que ese fuera, digamos, el target, el objetivo de la persona que atacó a esta multitud. Sin embargo, también a esta hora no se conocen los motivos exactos, no se descarta tampoco ninguna hipótesis y una de ellas pues empujaría también a hablar, digamos, de los temas de extremismo por algunas publicaciones que hubiera hecho este sujeto en redes sociales. Sin embargo, no tiene antecedentes ni de violencia ni de extremismo en la policía. Lo que sí tiene son antecedentes por hurto, por ejemplo, en tiendas y por posesión de drogas. Y está confirmado que es un joven de 24 años, ciudadano afgano, que hizo una solicitud de asilo a Alemania, ¿o eso todavía no está confirmado? Es lo que dicen las autoridades, es lo que respondería a las características de ese sospechoso. En el año 2020 él habría llegado a Alemania en el año 2016 siendo un menor de edad y en el año 2020 su solicitud de asilo fue rechazada. Sin embargo, pues han pasado 5 años y no ha podido ser deportado a Afganistán. Diferentes razones y eso es una de las cosas que viene a investigar precisamente ahora las autoridades. ¿Por qué? Si esta persona había sido rechazada en su solicitud de asilo, seguía presente en Alemania. Hoy el canciller Olaf Scholz ha dicho claramente que el culpable debe ser castigado y si es el caso, y en este caso es este sospechoso de origen, digamos, con un asilo rechazado, pues debería ser deportado del país. Ahora, Juliana, vos hablaste de algunos antecedentes, no hay antecedentes vinculados directamente con actos terroristas, ni de violencia, sí de hurtos, y hablaste de algunas publicaciones que fueron descubiertas. Sí, es lo que se ha dado a conocer, que tenía, digamos, algunas publicaciones pro-islamistas y esto es lo que están tratando de determinar las autoridades hasta qué punto realmente era una persona con visiones de extrema religiosas, pero que no por esto realmente estaba en el radar de las autoridades. En este momento, Darío, todas las puertas están abiertas, todas las líneas de investigación pues están tratando de descartarse, pero antecedentes policiales en ese sentido no tiene el sospechoso. Bien. Juliana, te propongo que veamos el momento en el cual este hombre era detenido por la policía, aparentemente después de 1 o 2 disparos, según decía una de las testigos. A ver, vayamos a las imágenes y volvemos. Ahí vemos, a ver, ahí está. Ahí vemos que la policía ya lo sacó a este hombre del vehículo. Acá están atendiendo a una víctima, acá están atendiendo a víctimas.
entiendo que las imágenes, ahí está, ahí te muestra la policía reduciéndolo al hombre. Juliana, la policía notificó efectivamente y confirmó que hubo disparos, o por lo menos un disparo. Si resultó herido el atacante en ese disparo de la policía, ¿dijo algo al respecto? No, no dijo nada. De esa información no se dio a conocer, solamente que dispararon contra la ventana del vehículo. Se puede ver el vidrio roto, pero no se sabe si fue herido hasta este momento que estamos hablando tú y yo. Hablaba la testigo que mostrábamos recién del antecedente que se viene más a la cabeza de todos, obviamente los que seguimos un poco estos temas de cerca, que es Magdeburgo, porque allí fue un mercado navideño donde un hombre también embiste contra una multitud, creo que termina con un saldo de 5 muertos. En ese caso, a ver, ¿qué parecidos y diferencias, qué es lo que se pudo confirmar de ese caso para ver si puede ser algo similar en el mismo sentido o no? Bueno, es muy difícil establecer un patrón ahí, Darío. ¿Por qué? Porque si bien el joven del día de hoy es también un solicitante de asilo, las diferencias son grandes. Este era un hombre de 24 años, el otro de 50. El de hoy había sido rechazada su solicitud de asilo, mientras que el otro era un ciudadano de Arabia Saudita que llevaba unos 18 años en este país, había pasado su solicitud de asilo, tenía su residencia permanente aquí, trabajaba como psiquiatra en una clínica de adicciones. Había estado de baja por enfermedad y por vacaciones desde el mes de octubre, y por lo menos el de Magdeburg se supo después que tenía unas claras posiciones a favor de la ultraderecha de Alemania, lo cual, digamos, no es normal entre la población extranjera, precisamente porque pues este partido, digamos, promueve imágenes bastante xenófobas y bastantes discriminatorias frente a la población extranjera. Lo que el hecho que sí aparece quizás en un punto aparentado, y me gustaría preguntarte por esto, es el otro ataque que obviamente tuvo mucha repercusión en agosto, que es el de Solingen. En ese caso se confirmó que era un ataque terrorista porque el atacante, de hecho, había jurado lealtad al Estado Islámico. Cosa que por ahora no se sabe en este caso, pero hay un punto de contacto ahí que generó mucho debate en ese momento, que es que también había sido una persona que había solicitado asilo, se lo habían rechazado y sin embargo siguió durante muchos años más en Alemania. Eso también había motivado en su momento toda una discusión sobre esto de la falta de control sobre las personas a las que se les rechaza el asilo, ¿no? Sin lugar a dudas, Darío, y a ese antecedente hay que ponerle otro on top que ocurrió justamente este año en Aschaffenburg, también con un solicitante de asilo que asesinó a un hombre y a un niño de 2 años en a plena luz del día, en la calle, con un cuchillo. Y también aquí es donde las autoridades se preguntan si las leyes de asilo existen, si están altamente reguladas, qué es lo que está pasando, digamos, en esa burocracia del día a día que impide que una vez esas personas obtienen su orden de ser deportados, pues esto no ocurre. Genera bastante debate, es sin lugar a dudas uno de los temas más candentes y a partir de hoy será uno de los temas más duros en esta recta final de los últimos 10 días de esas elecciones anticipadas. La migración, las políticas de asilo y cómo actuar realmente cuando el Estado ya tiene las herramientas, pero la puesta en práctica resulta compleja, como hemos visto en esos casos. Bueno, terrible, Juliana, la verdad un país y creo que todo el mundo en shock a partir de lo sucedido hoy. Evidentemente hay que esperar la evolución de las investigaciones, pero es muy difícil que de un modo u otro esto no termine impactando en estas elecciones que son en apenas 10 días. Cierro con esto. Hubo justamente a propósito de eso, de lo que va a ser indefectiblemente el uso político de este hecho, declaraciones ya de líderes políticos a partir de esto. Por supuesto, ya hay las declaraciones de Olaf Scholz que condenó los hechos y que dice que debe ser deportado, las declaraciones del principal líder de la oposición, Friedrich Merz, y favorito en las encuestas, que dice que pues da, digamos, sus sentidos condolencias por este lamentable hecho, pero también dice a renglón seguido que el orden y el derecho deben prevalecer en Alemania, por lo que esto debe cambiar. Y por supuesto, la líder del partido Alternativa por Alemania
que, como te mencionaba, es un partido que está en contra de la migración en cualquiera de sus formas prácticamente, pues ha dicho que esto ha utilizado esta figura, estas imágenes que veíamos el día de hoy para demostrar que ella con sus posiciones tiene la razón en este debate. Juliana, impecable y un lujo como siempre. Seguimos en contacto y te seguimos acudiendo a vos para que nos informes acerca de todo lo que sucede allí en Alemania. Obviamente vamos a estar volviendo y necesitando cada vez más de vos precisamente en esta recta final de este momento tan delicado de la política alemana. Hasta la semana que viene. Encantada de acompañarlos y hasta la próxima semana, Darío.